Buen día. Quiero primero agradecer a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología por la invitación a formar parte de este ciclo de conferencias vía web. Hoy hablaré sobre el cáncer de esófago. El cáncer de esófago es un problema de salud a nivel mundial, con una alta mortalidad debido a la historia natural y al diagnóstico en etapas avanzadas. Representa el octavo tumor más frecuente a nivel mundial y la sexta causa de muerte por cáncer, con supervivencia a los 5 años inferiores al 5%. Si se detecta el cáncer en etapas tempranas, mejora significativamente el resultado y la mortalidad. El cáncer de esófago tiene dos subtipos principales: el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma. La displasia escamosa es la lesión precursora del carcinoma escamoso y el esófago de Barrett lo es para el adenocarcinoma. Aunque el carcinoma de células escamosas representa el 90% de todos los casos a nivel mundial, la incidencia y la mortalidad asociadas al adenocarcinoma se ha ido elevando al punto de sobrepasar al carcinoma de células escamosas. El cáncer de esófago es raro en personas jóvenes y se incrementa con la edad, con un pico entre la séptima y octava década. El adenocarcinoma es el tipo predominante en Norteamérica y Europa, y el de células escamosas es predominante en Asia, África y Sudamérica. Los factores de riesgo para desarrollar cáncer de esófago son ligeramente diferentes, tanto para el carcinoma de células escamosas de esófago como para el adenocarcinoma. El género y raza. El carcinoma de células escamosas es el tipo histológico más frecuente en individuos negros y mujeres blancas. La incidencia del carcinoma de células escamosas de esófago es generalmente mayor en hombres que en mujeres, en la mayoría de los países. El tabaco es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar carcinoma de células escamosas. Los fumadores tienen 5 veces más riesgo de desarrollar enfermedad comparado con los no fumadores. El alcohol, el consumo de alcohol es un claro factor de riesgo para el carcinoma escamoso. El riesgo relativo se incrementa con la calidad y la cantidad de alcohol consumido. En cuanto a la dieta y nutrientes, el té, el mate y el café han sido extensamente estudiados como potenciales factores de riesgo asociados con el carcinoma esofágico. Sin embargo, hay poca evidencia de que estos productos sean cancerógenos, excepto por el mate, el cual está relacionado con el carcinoma escamoso tanto por la cantidad y la temperatura del mate ingerido. Las personas que tienen deficiencias nutricionales en cuanto a minerales y vitaminas, principalmente porque tienen un poco consumo de alimentos como frutas y vegetales, también tienen riesgo aumentado de desarrollar carcinoma de células escamosas. En cuanto a la genética, hay condiciones como la tilosis, que es la queratodermia palmoplantar, una enfermedad autosómica dominante, que está claramente relacionada con el desarrollo de carcinoma de células escamosas de esófago. Para el adenocarcinoma, tenemos que, en cuanto al género y raza, la incidencia de adenocarcinoma esofágico es 8 veces más común en hombres que en mujeres y 5 veces más frecuentes en blancos que en negros. En cuanto a la enfermedad de reflujo gastroesofágico y el esófago de Barrett, la enfermedad de reflujo gastroesofágico es capaz de producir adenocarcinoma directamente o más comúnmente a través de una lesión preneoplásica, como es el esófago de Barrett. El incremento del esófago o de la incidencia del esófago de Barrett en los últimos 30 años está correlacionada con un incremento en la incidencia de adenocarcinoma en el mismo periodo. La obesidad es un importante factor de riesgo para desarrollar adenocarcinoma esofágico. El riesgo relativo para desarrollar adenocarcinoma esofágico está directamente relacionado al incremento en el índice de masa corporal. Hay dos mecanismos principales que han sido propuestos. El primero, un mecanismo fisiomecánico, que involucra un incremento en la incidencia de reflujo gastroesofágico. Y el segundo, un mecanismo dependiente de hormonas, principalmente mediadores inflamatorios, que son secretados por los adipocitos. Las manifestaciones clínicas, la presentación clínica es similar entre los dos tipos de histológicos del tumor, que es el adenocarcinoma y el carcinoma de células escamosas. Clínicamente se presenta con disfagia progresiva, pérdida de peso, pirosis, dolor torácico que no responde a tratamiento médico. Así como también síntomas atribuidos a la pérdida hemática, que van desde debilidad hasta hematemesis o melena. Otros síntomas menos comunes incluyen disfonía, tos y neumonía, relacionados con la parálisis del nervio laríngeo recurrente o la invasión del árbol traqueobronquial.
El diagnóstico. La apariencia endoscópica va desde lesiones exofíticas, ulceradas, friables, que ocupan la luz del esófago, en ocasiones dificultando el paso al endoscopio. Aproximadamente 3/4 de todos los adenocarcinomas se encuentran en el esófago distal, mientras que el carcinoma de células escamosas se encuentra más comúnmente en el tercio superior del esófago. Se debe identificar y caracterizar con exactitud la forma, longitud, extensión y localización del tumor en relación al esfínter esofágico superior, impronta diafragmática y si respeta o no la línea Z. Se debe tomar muestras para análisis histológico, como un mínimo de 6 muestras para lograr la exactitud diagnóstica. También, aparte de la endoscopia digestiva superior, otro método endoscópico es la nasoesofagoscopia. Los métodos radiológicos, el esófago varitado continúa siendo una herramienta útil y el hallazgo principal es la estenosis. Y la apariencia principal es la de un defecto de represión irregular, ulcerado o nodular. La tomografía y la tomografía con emisión de positrones se utilizan más para la estadificación y para el seguimiento. Como marcadores tumorales no tienen buena sensibilidad, por lo que no se usan de rutina. Y los componentes orgánicos volátiles no son métodos serológicos, me disculpan por colocarlos acá. Se realiza este análisis mediante un espectrómetro que mide el flujo de iones hacia expirado. Y esos iones son el ácido pentanoico, el ácido hexanoico y el butanol. El trabajo más grande que fue realizado en Países Bajos incluyó unos 300 pacientes y fue presentado hace 3 años en el Congreso Europeo de Cáncer. Este trabajo demostró una sensibilidad y una especificidad del 80%. La citología con esponja es un método seguro y rápido, que consiste en deglutir una cápsula de gelatina atada a un hilo. Esta cápsula se degrada y deja expuesta una esponja, que luego de ser recuperada mediante la extracción de este hilo, se obtiene material para citología. Acá están los diferentes métodos. El gold estándar es la endoscopia digestiva superior, porque tenemos una buena imagen del tumor y podemos obtener histología. La cápsula endoscópica tiene buena imagen, sobre todo en las de última generación, pero tenemos el inconveniente de que no podemos obtener histología. Los demás son los métodos que hablamos en la lámina anterior. Para la estadificación. La correcta estadificación del cáncer de esófago permitirá el exacto abordaje terapéutico, así como estimar la sobrevida. Para lograrlo se utiliza la clasificación TNM. La profundidad de la invasión del cáncer se clasifica con la letra T. El primero, que es el TIS, que es el tumor in situ. Son tumores malignos intraepiteliales confinados al epitelio, sin invasión de la membrana basal. Este de acá. Y ahora son llamados como displasia o tumores de displasia de alto grado. Los cánceres T1 son los que rompen la membrana basal. Este de acá. Para invadir la lámina propia, la muscular de la mucosa o la submucosa. Los cánceres T2 invaden la muscular propia, pero no la traspasan. Se queda hasta acá. Los T3 invaden más allá de la pared del esófago dentro del tejido periesofágico, pero no invaden estructuras adyacentes. Los T4 han sido divididos entre T4A y T4B. Los T4A invaden estructuras como la pleura, pericardio y diafragma. Y los T4B invaden otras estructuras como aorta, cuerpo, vertebrales o tráquea. Un ganglio linfático regional ha sido redefinido para incluir cualquier ganglio linfático paraesofágico que se extiende desde los ganglios cervicales a los celíacos. La clasificación N se ha agrupado según el número de ganglios positivos. N0 es que no tiene ningún ganglio y N1, N2 y N3 según el número de ganglios afectados.
Tres características adicionales del cáncer son necesarias para el estadiaje. 1. La localización del cáncer debe hacerse en relación a los incisivos y el borde proximal del cáncer. La histopatología, que se refiere a si es un carcinoma de células escamosas o un adenocarcinoma, ya que los datos indican que el carcinoma de células escamosas tiene peor pronóstico que el adenocarcinoma. El grado histológico es caracterizado por G1 si es bien diferenciado, G2 si es moderadamente diferenciado, G3 si es pobremente diferenciado y el G4 si es indiferenciado. Siguiendo con la estadificación, tenemos que el estudio que más impacto clínico tiene es la tomografía, dado que nos dará la pauta de los siguientes estudios o procedimientos. Así, si luego de la tomografía vemos que el paciente tiene metástasis a distancia, lo que clasificaría el cáncer como estadio 4, las posibilidades de tratamiento curativo son escasas. Y haríamos tratamiento paliativo. Si no observamos metástasis, pasamos a realizar ultrasonido endoscópico para evaluar la profundidad del tumor o si hay o no ganglios linfáticos afectados. El estudio de elección para determinar la profundidad de la lesión es el ultrasonido endoscópico. La tomografía es limitada para distinguir las diferentes capas de la pared esofágica, por lo que muchos de los tumores poco avanzados no son identificados por ella. Este metaanálisis de 43 estudios demostró la alta sensibilidad y especificidad del ultrasonido endoscópico para el estadio T, o la profundidad o la invasión del tumor. Al igual que para detectar los ganglios linfáticos afectados, este estudio reportó que el ultrasonido endoscópico tiene una alta sensibilidad y especificidad para el estadio N o de ganglios afectados. Este metaanálisis compara los tres estudios en su capacidad de detectar ganglios linfáticos regionales y reportó que el ultrasonido endoscópico es superior en detectar los ganglios linfáticos regionales. Sin embargo, el CT-PEC es el más específico. El siguiente gráfico explica la importancia de cada estudio en cuanto a la clasificación TNM. Así, mientras el ultrasonido endoscópico es mejor para evaluar el estadio T y N del tumor, los estudios tomográficos son mejores para el estadio M. El tratamiento. El tratamiento tiene como objetivo curar o mitigar los síntomas, por lo que hacer un correcto estadiaje es fundamental. Hay diferentes tipos de tratamientos quirúrgicos, como la esofagectomía, por ejemplo. Radioterapia a dosis altas, quimioterapia, quimiorradioterapia y endoscópicos que pueden ser curativos, como la resección endoscópica, la disección submucosal endoscópica, combinado o no con ablación con radiofrecuencia, o los paliativos como las prótesis metálicas autoexpansibles, dilatación esofágica, métodos térmicos de contacto o no. En casos avanzados, se tratará de ofrecer calidad de vida, se tratará de garantizar el soporte nutricional. Acá haciendo una esquemático del tratamiento, en el estadio 0, si es el T1A que está en la muscular o la lámina propia y ocupa menos de 3/4 de la circunferencia, hacemos tratamiento endoscópico, que es la resección o la disección endoscópica. Si ocupa más de 3/4 de la circunferencia, hacemos tratamiento endoscópico, quimio-radioterapia, cirugía o radioterapia a dosis altas. Si este 1A, que está en la muscular de la mucosa, si tolera la cirugía, el tratamiento de elección es cirugía, con radioquimioterapia previo o posterior a la cirugía. Si no tolera cirugía, hacemos el tratamiento endoscópico y seguido de un tratamiento de radioterapia o quimioterapia. El estadio 1, que es el estadio T1B, si tolera cirugía, el tratamiento de elección es la cirugía con radioquimioterapia. Si no tolera la cirugía, radioterapia, radioquimioterapia y radioterapia de alta dosis. En esos pacientes que fueron sometidos a un tratamiento endoscópico, vamos a evaluar la pieza y si la pieza nos dice que está limitado a la lámina propia, el tratamiento adicional es hacer un seguimiento. Si está en la muscular de la mucosa, en la lesión,
debemos pasar a este paciente a cirugía. Y si está en la submucosa, igual debe pasar a cirugía. En los estadios 2 y 3, si el paciente tolera la cirugía, hacer quimio-radioterapia y cirugía. Si no tolera la cirugía, quimioterapia. Si la respuesta es completa, quimioterapia de seguimiento. Y si la respuesta es incompleta, pasamos a un nuevo esquema. El estadio 4, si tiene buen estado general, hacemos tratamiento oncológico. Si la respuesta es completa, quimioterapia de seguimiento. Y si la respuesta es incompleta, hacemos tratamiento paliativo. Si tiene un pobre estado general manifestado por una pérdida de peso mayor al 20%, hacemos tratamiento paliativo y radioterapia. La prevención. Los programas de prevención y diagnóstico precoz del adenocarcinoma esofágico en pacientes con esófago de Barrett es una práctica bien extendida. Ya muchos conocemos el seguimiento a hacer en pacientes con esófago de Barrett. La presencia de displasia en esófago de Barrett es una señal que indica un incremento en el riesgo de adenocarcinoma. Siendo esto para 1% para la displasia de bajo grado y un 5% para la displasia de alto grado. Sin embargo, el 80-90% de los adenocarcinomas de esófago se diagnostican en pacientes que no se conocía la existencia de esófago de Barrett. Por tal motivo, se recomienda indicar la realización de una endoscopia en pacientes que se sospeche la presencia de esófago de Barrett. Son esos pacientes masculinos, mayores de 50 años, raza blanca, con reflujo gastroesofágico crónico y con factores de riesgo como fumadores o exfumadores, la historia familiar de primer grado de esófago de Barrett. Entonces, en estos pacientes debe realizarse una endoscopia, preferiblemente con endoscopia de alta definición, con magnificación y como endoscopia. En cuanto al carcinoma escamoso, la lesión precursora es muy difícil de detectar porque son lesiones planas y son displasias en un epitelio de márgenes muy pobres, muy difícil de definir. Se recomienda en estos casos hacer coloraciones con Lugol, y con esta coloración con Lugol se logra una sensibilidad superior al 60%. En cuanto a los inhibidores de la bomba de protones, varios estudios han demostrado una asociación significativa entre el tratamiento con inhibidores de bomba de protones y el descenso de la displasia de alto grado y adenocarcinoma en pacientes con esófago de Barrett. La aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos se han publicado muchos estudios con relación a esto y se ha encontrado en estos estudios una reducción del 40-50% de la progresión a adenocarcinoma y carcinoma de células escamosas cuando se usa el tratamiento con aspirina y AINE. Y estos estudios han recomendado este tipo de medicamentos como quimioprevención para los pacientes de alto riesgo. Las estatinas reducen el riesgo de desarrollar adenocarcinoma en pacientes con esófago de Barrett. En conclusión, detectar y modificar los factores de riesgo del cáncer de esófago disminuye su incidencia. Determinar el estadio es indispensable para decidir cualquier terapia que sea la mejor y la adecuada para el paciente. Se deben usar todos los medios disponibles para identificar los candidatos para terapia curativa. Si no se evidencia metástasis en la tomografía, se debe realizar un ultrasonido endoscópico para evaluar la profundidad e invasión tumoral. Y se prefieren métodos endoscópicos para el tratamiento paliativo en casos avanzados. Muchas gracias por escucharme durante esta conferencia. Espero que les haya sido de provecho y que tengan muy pendiente que el cáncer de esófago es una patología que cada vez encontraremos más porque los factores de riesgo no los hemos podido corregir. Muchas gracias y saludos.